Tratamientos personalizados intensivos son una excelente solución tanto para hombres como para mujeres. Reducen adiposidad localizada, tonifican y esculpen el contorno corporal. Y para cada persona y cada necesidad, en Beauty Planet te diseñan un plan personalizado, combinando las últimas tecnologías y terapias que permiten conseguir los mejores resultados en el menor tiempo. No esperes más y agenda tu consulta y llega el verano como querés. Bien, retomamos. Entonces, me faltaba terminar la ronda. Marguerite. Bueno, Sergio, yo quería hacerte un par de preguntas. Una, no, pero van juntas, van juntas. Una referida, porque a mí la voy a sintetizar en una, si no me... me da la sensación que tienen como dos pinzas, que una es el compromiso de no aumentar impuestos, es un compromiso, pero también limita la generación de recursos. Y la otra, me da la sensación a mí, es una pregunta, cabildo abierto, está jugando un papel con cierto perfilismo, fundamentalmente en educación y en vivienda, pidiendo más presupuesto, presionando por más presupuesto, al punto tal que Gustavo Penades le respondió, bueno, el que venga a proponer gasto, que traiga el financiamiento, ¿no? Que traiga de dónde va a sacar. Sí. ¿Cuánto está pesando esa presión de cabildo para mover las fichas adentro del presupuesto? Nosotros tenemos una limitante que es la que tiene la economía, es la que indica la realidad. Amén del compromiso político, acá la economía no resiste un impuesto más. Las empresas ya tienen costos excesivos que nos dejan fuera del mercado de los bienes transables frente al mundo. Nuestro costo de los combustibles es excesivo, el costo de la energía está siendo muy pesado, los costos financieros están empezando a influir mucho porque el endeudamiento solamente del sector agropecuario, más la agroindustria, más los servicios vinculados, tenemos 3.791 millones de dólares solo con la banca. El costo portuario. Entonces, bueno, si además incrementamos impuestos, se hace imposible todo en este país. Así que lo que hemos comprometido responde a la realidad. En lo otro, en lo político, yo creo que estamos frente a un tiempo nuevo. Un tiempo donde hemos vuelto al Uruguay y a la uruguaya. Un Uruguay donde cada uno puede libremente opinar y adentro de la coalición todo el mundo opina y se hace responsable de lo que opina. Tenemos sí un compromiso. El día 3 de diciembre este país va a tener presupuesto. En tanto el debate que haya de aquí a allí, bueno, mejor que se lo enriquezca. Y nos tenemos que escuchar entre nosotros y tenemos que escuchar a los otros, tenemos que escuchar a la oposición como la escuchamos en la ley de urgencia. Acá por algo el Frente Amplio votó más de la mitad de los artículos de la ley que denostó el primer día, pero sin embargo, apertura al diálogo, la conversación, y es el mismo espíritu que existe hoy. Y vamos a ver cómo el presupuesto termina con una votación de muchísimos artículos, porque existe apertura para conversar ese tipo de cosas, para darle continuidad a cosas que hayan sido buenas para el país. Obviamente hay excesos que hay que cortar, claro. Si veíamos que había un sobreexceso de publicidad en un periodo, en un ente, bueno, no vamos a copiar eso. Si en una obra se gastó el doble de lo que teníamos pensado, estaba presupuestado, no vamos a aumentar eso. Si se hizo alguna planta para no utilizarla, no vamos a repetir eso. Esa es la idea y bueno, y hay menos ensayo de cosas raras también. Es un presupuesto que tiene, por ejemplo, mucho gasto en infraestructura. Realmente... ¿Qué serían cosas raras? Disculpe que lo interrumpa. Y alguna regasificadora de esas, alguna cosa de ese tipo, que bueno,
o plantas de ciclo combinado que hacemos para no utilizarlas, para utilizarlas 2 veces en 14 años, ese tipo de cosas que no deben suceder. Pero bueno, realmente creo la planta aquella de sulfurización, todas esas cosas que fueron grandes noticias y bueno, y después la realidad quedó el gasto nomás. Y hablando de grandes noticias que, claro, que no tenían en el horizonte la pandemia, ¿no? El tema del ahorro de los 900 millones de dólares, por ejemplo. Claro, después Sí. en este contexto todo se relativiza, todo se entiende. Ahora, No, pero, ¿no será pero que la ese pandemia gasto se va a hacer, ese ahorro se va a producir igual. se va a producir Porque igual? el país va a salir, además vamos a salir, si lo quiere, de la pandemia. Y ¿Hay un plan B? hay un plan de mesura, y hay un presupuesto de mesura. Yo no diría que hay plan B, creo que hay un presupuesto mesurado que está cuidando de no cometer excesos en una situación en la cual el país no los puede cometer, pero asegurándose de que cada ciudadano tenga lo que tiene que tener. Bueno, ahí es Que sea donde hay atendida diferencia salud con la oposición, ¿no? Porque ahí es donde justamente nadie dice que está mal ahorrar ni nada, pero desde la oposición lo que se entiende es que justamente no le está llegando a cada ciudadano lo que tendría que tener en estos tiempos y en este contexto. Lo que propuso el Frente Amplio hoy estaría costando $1.000 millones más. Porque aquella renta a temporal, todas las sí, personas, el salario mínimo, Mm. para empezar ya se hubiera terminado. Porque era por 3 meses. O sea que abril, mayo, junio. Ya no tendríamos más. Y habríamos gastado $400 millones y estaríamos en la misma situación. Y si la extendemos permanentemente, bueno, entonces estamos hablando de que hoy llevaríamos $1.000 millones gastados en eso. Más los 500 que proponían por el nuevo reajuste de las tarifas, beneficiando más a los ricos que a los pobres. Entonces, yo creo que ahí es fácil ponerse de acuerdo en decir que no, y es muy difícil comprender el estado espiritual de un pueblo que quiere estar unido y que no tiene ganas de que sus políticos utilicen la desgracia que estamos viviendo para aprovechamiento político. Y eso es lo que ha hecho que al Frente no le esté yendo bien con la convocatoria ni con la prédica. Hablan y bueno, nadie les escucha. Ya se sabe que van a opinar en contra. Bueno, tal vez sería mucho más lindo decir, bueno, estamos en una situación difícil, en una situación... Es más, las grandes cosas de este país han sido cuando los líderes se han dado cuenta que la desgracia generalizada les obliga a actitudes positivas. Nos viene a la memoria Wilson, pero desde el principio de la historia, porque el pacto aquel sin vencidos ni vencedores es del 8 de octubre del 51, es lo mismo, digo, desde siempre ese tipo de cosas han sido el camino obligado y el mejor. Entonces, el que en una comunidad como esta, donde todos tenemos vínculos con todos, donde todos nos conocemos y nos queremos independientemente del partido, donde lo político no quiebra amistades jamás, quiebra de algunos fanáticos, pero no nos queremos en función de lo político, sino que nos queremos en función de otras cosas. Bueno, esta es una sociedad que tiene un nivel de cohesión que no puede ser rota por la propaganda ni por este tipo de cosas. Entonces, ¿Usted de los que cree que no hay brecha, que no hay grieta? Y yo creo que en el fondo en esta sociedad lo que hay es intención de crearla. Pero grieta, la gente ha demostrado que no premia estas cosas y mucho menos en esta circunstancia. Alfredo. Yo no voy a entrar en el término político porque tengo para discutir media hora de un montón de cosas que dijo que para mí son absolutamente falaces. Bueno, hay 12 minutos, no podés importa, discutir. Digo, no, pero el tema es ¿Tenés con qué discutir? ¿por qué volver al Uruguay, a los uruguayos? Como si antes no se podía haber hablado. Acá se habló siempre libremente todo el mundo
Así que se habla ahora y se habló antes. Así que esa cuestión de que por suerte volvimos al Uruguay, no se puede hablar libremente, no sé a qué se refería, porque antes también hablaba todo el mundo No, pero libremente. me refiero a la mano de yeso en el Parlamento y a que ninguno... ¿Y ustedes no van a meter la opinaba. mano de yeso ahora? Por favor. Está Por equivocado, favor. está. ¿Ah? Y Está si muy- no estoy de acuerdo nunca pero con la mano de usted está yeso, muy- ni antes ni pero ahora. Está muy No estoy de equivocado acuerdo. porque usted ya ha visto cómo propuestas que vinieron del Poder Ejecutivo, legisladores de la coalición dijeron, esto no. O esto, Digo, si no sí, se resuelve esto, 50%. no. No, Sí, sí. acá no hay mano de yeso. No, es relativo. Mire Pero que vi bastantes diputados del Frente Amplio no ser diputados de sus departamentos, sino ir a los departamentos a explicar lo que el gobierno hacía, porque ni siquiera en ese sentido se animaban a discrepar, ni siquiera cuando ellos eran los conocedores de la verdad. Bueno, cuando yo me refería al Uruguay y a la Uruguaya, me refería a ese Uruguay al que permite el debate y la edificación entre todos, a la construcción conjunta. Ese Uruguay Pero ese que Uruguay había existió desaparecido antes, estos 15 Botana. años. Ese Uruguay no empezó el 1 de marzo, existía antes, por suerte. ¿Tá? Que había, No, este que había país, mayorías ese Uruguay existió- concedidas por la ciudadanía, estamos de acuerdo. Que se usaron mal muchas veces también. ese Uruguay existió Pero- siempre, menos Ah. en el periodo de la dictadura o de las dictaduras y en el periodo del Frente Amplio. No se podía hablar libremente ni discutir. No, hablar, sí. Están hablando de disciplina partidaria. No, ¿de qué están estamos hablando de cosas. Él me habla de hablar libremente como que había poco menos que censura. No, yo digo y que perdónenme, los- en no, eso no. no se la llevo. Yo creo que Yo se de- refiere a Yo me disciplina refiero, partidaria. no ponga en mi boca cosas que no dije. Lo que me refiero es a que los partidos de gobierno podemos edificar desde distintas opiniones. Eso no sucedía. Lo vi y fue el Uruguay testigo de las manos de yeso votando todos juntos Pero- de manera sórdida cosas Botana. de las que eran conscientes además de que no eran buenas cosas. Botana, y acabamos así de le hablar, fue. acabamos de hablar en la pausa de que la cantidad de veces que se reunían los intendentes con el presidente Mujica, por ejemplo, y que no había intercambio y libre y acuerdos y cosas. Por favor, creo que en Uruguay, por suerte, antes y ahora, se discutía y se ¿Usted argumentaba. vio y se votaba diferentes alguna cosas. vez algún debate? Dígame Pero quiero hablar del presupuesto. 5 porque si debates no- internos fuertes que se acuerde dentro del Frente Amplio que hayan sido de Estado público. Pero, el TLC con Estados Unidos, ¿se acuerda? Esencialidad de la educación, ¿se acuerda? ADN, la educación, ¿se acuerda? ¿Tá? No, pero eso terminó. Economía. A ver cómo terminó Sí. el ADN de la Por favor. educación. No, pero usted me preguntó cuánto sabía. pero Debe haber más de terminó, 5. no, pero terminó que 20 corrieron, le puedo nombrar. terminó que Bien, corrieron señores. a los. Pero perdón. a- Y mire si habría debate, mire si habría debate. Y termina- Claro. Mire qué lindo forma de debatir, correr a los jerarcas Pero debate había. que iban a llevar el cambio en la educación. Y con ese criterio Pero también mire, podemos o sea argumentar que echaron me alguna está gente. justamente diciendo, bueno, el que no tenía mano de yeso se iba. Muy Bien, lindo. yo creo que los hechos muy hablan por linda sí mismos solución, porque ¿eh? cada uno interprete. Todos recuerdan personas y situaciones, Hablar ¿está? del presupuesto. Vamos a volver, por favor, Va a al haber eje del tema. cambios al presupuesto de lo que se aprobó, grandes cambios de lo que se aprobó ahora en diputados en el Senado. ¿Se pueden esperar grandes cambios en reasignación de recursos? ¿O la cosa ya está más o menos dirigida como para que salga sin grandes innovaciones? Yo creo que hubo un trabajo prolijo, fuerte en la Cámara de Diputados y que nosotros tenemos que cuidar ese trabajo. Tenemos que respetarlo. Por lo cual, yo creo que va a haber cambios que recojan planteos nuevos que no hayan sido hechos en la Cámara de Representantes, pero en lo esencial el presupuesto va a respetar lo que sucedió en la Cámara de Representantes como corresponde, como señal de respeto a ese trabajo también, y porque ese trabajo, además, fue en diálogo con la sociedad, con participación de todos los actores políticos. Obviamente va a haber algunas cuestiones puntuales en las cuales no existió la oportunidad de vertir determinada opinión o se llegó a una solución que se entiende que no era la más sabia. Bueno, en esos casos se la hará evolucionar. O sea que lo que planteó Marguerite respecto a las pretensiones de Cabildo Abierto son para la tribuna los reclamos que piden, porque no va a haber esos cambios que están pidiendo. Mire, yo no sé cómo las están negociando. Todos queremos más recursos para la educación y bueno, y
la educación en general, ¿no? Sí, La sí. primaria, la secundaria, la técnica, la universitaria. Por supuesto que eso es lo que todos queremos. Seguramente esto vendrá acompañado de la propuesta de qué lugar hay que sacar. Cuando uno propone, uno dice, bueno, no queremos que crezca el déficit con irresponsabilidad, no vamos a crear más impuestos. Bueno, entonces tenemos la restricción en la cantidad de recursos con la que podemos contar. Entonces, si Justamente. le agregamos de un lado, le sacamos de otro, y bueno, y Senador, sí, usted capaz que hablaba- llegamos a algunos acuerdos. Usted hablaba, hizo uso creo que 2 veces incluso de la palabra sensatez, ¿no? Como calificativo de este presupuesto, lo entiende como sensato. ¿Y no sería sensato entonces sacar de algún lado, que después, claro, será el debate de dónde, para darle más a la educación sobre la base que va a necesitar más recursos que nunca, porque la brecha se ha profundizado, consecuencia del COVID, se van a precisar más espacios y más docentes? ¿No sería sensato prever eso en lo presupuestal para educación? En esta situación del país, 13.3% de incremento en términos reales en el quinquenio. Eso es una respuesta contundente que está dando este presupuesto. Y la universidad aumenta su presupuesto. Es más, esta cifra mía es sin tener en cuenta el incremento que han tenido la universidad y la UTEC en este mismo presupuesto. Pero de algún lado habrá que sacar, y bueno, yo estoy dispuesto a esa negociación. Ah, sí. Sí, claro que sí. ¿De dónde se podría Bien. sacar? ¿De dónde visualiza usted que se puede sacar? No. Pero el que proponga que diga de dónde, que proponga también de dónde. Está dispuesto a escuchar. Está entonces. dispuesto a escuchar los propuestas. comentaristas de fútbol que siempre proponen, pero tiene que entrar Es el fulano. problema que Bueno, tiene, ¿quién claro. saca usted? Claro. ¿Por quién entra? Es eso. Es el karma que tiene el- Porque no Debe se ser puede mi jugar karma. con 12. Bueno, esto es lo mismo. ¿No? Bueno, pero usted ha estudiado el presupuesto con detenimiento, ha sido un administrador también a nivel Claro, pero si departamental no salía... y si sabe no- de dónde puede Si ser no y salía a dónde abrir no. la boca todavía, es porque yo para lo que proponga voy a proponer de dónde recortar. Financiamiento. ¿Y va a Pero no le proponer? voy a regalar el recorte al otro. ¿Pero va a proponer? Yo sí. Por acá, Margarita. Ah, bueno, Alejandro te ganó. Perdón. Sí. Sergio, hay un asunto que ganó. ¿Qué te reís? Por eso me pregunto. Hay un asunto que ganó mucho la atención en la discusión en Cámara de Diputados y que tiene que ver con el concepto desmonopolización de ANCAP. A mí me gustaría saber en dónde te ubicás en ese eje y si en efecto hay un plan para, como dicen algunos críticos, fragilizar a la empresa pública. Yo me ubico del lado del que trabaja en este país. Y el que trabaja en este país no puede soportar este costo de los combustibles. Cada vez que hay una chacra que no se planta y hay mucha gente que no carga bolsas en los molinos y muchos mecánicos que no trabajan y muchos que trabajan en la cosechadora y el del laboratorio y el del puerto tampoco trabajan y el que fabrica un envase tal vez acá en Montevideo tampoco tiene trabajo. Entonces, si por los costos de los fletes quedamos afuera de los mercados, bueno, yo creo que hay cosas que tenemos que ponernos del lado que nos tenemos que poner, porque, del lado de la soberanía. ¿Y de cuál soberanía? Si estamos matando a los trabajadores de este país. ¿Y la En un combustible en el concepto puerto? absolutamente abstracto. Y a mí me parece lo más razonable, sinceramente me parece lo más razonable del mundo, pero me parece razonable también si la solución fuera la desmonopolización total, también me parece razonable. Yo lo que quiero es el combustible al precio de paridad con la región en la chacra. Nuestros agricultores son absolutamente eficientes. En el arroz son los mejores del mundo. Bueno, démosles la condición para que puedan trabajar. Bien, obviamente estamos sobre el cierre, no vamos a entrar a debatir la desmonopolización total, ¿no? Pero sí, pero No, hay pero lugar está bien. para... Pero yo digo que si fuera esa la solución también... No queda claro yo no su soy punto, ortodoxo obvio. en esto, lo único que soy
Pro trabajador. Sí, sí, pero en lo que soy radical es en el que el costo del combustible tiene que bajar. Y no puede ser más caro que en otros lados. Bien. Ya sea producido nacionalmente o importado. Y no me vengan con soberanías de nada porque tampoco producimos petróleo. La vez que pinchamos para el petróleo salió agua, ya descubrimos agua. Sería lindo terminar el programa con una respuesta concreta. Gracias. ¿Sobre qué va a trabajar para...? Dijo que recién que iba a hacer alguna propuesta, ¿no? ¿Sobre qué área va a trabajar y de dónde va a obtener cuál es el planteo del financiamiento? ¿Podría adelantarnos? Ya voy a trabajar para que la universidad deje de ser reproductora de desigualdades sociales. La Universidad de la República y la UTEC están ubicadas en los lugares donde hay mejor ingreso en el país. Voy a trabajar para que haya investigación agropecuaria seria en el Uruguay. Voy a trabajar para que las personas que tienen problemas con los papeles de sus casas y son pobres... ¿Pero eso supone asignarles más presupuesto a esas áreas, al área de la investigación y al área de la universidad, en ese sentido? ¿Y de dónde va a salir la para plata? poner más presupuesto en esas áreas habrá que sacar de otros lados. ¿De dónde? Y en algunos... ¿De dónde? ¿De dónde votan? Bueno, yo ya le anunciaré, no me haga quemar, todavía que voy a proponer quitarle a algún otro, no me haga todavía... Cuando Lo salvó la campana, en Botana. una no me lo aceptan y ya di y me quema 2 lugares No se con los que preocupe. quedo mal. Lo salva la campana, tranquilo que terminó el programa. Senador, Pero muchísimas también voy a gracias. abogar por algún cambio por ¿De qué? alguna mejora de gestión. Pensé que iba a decir cambio Sí. de panelistas. Mides, por ejemplo. Senador, otro día lo convocamos para poder seguir con estas preguntas y respuestas concretas, como planteaba nuestro panelista. Muchísimas gracias, senador, por habernos acompañado. Y a ustedes, como siempre, por estar del otro lado. Tengo un pedido, miren, creo que va a salir en cámara una perrita, sí, esa divina que estamos viendo en imágenes, se perdió en Positos Rivera, Luis Alberto Herrera, parece que es una perra joven, cuidada, tamaño mediano, muy educada, sus dueños deben estar realmente angustiados. El contacto es 099-590-011. Chau, chau.